lograr el destino que Dios nos ha dado, vamos a tener que ir contra el sistema de este mundo. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras. La palabra dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahora déjeme comenzar diciendo que por cientos de años antes de la resurrección de Jesucristo, los hombres y mujeres que deseaban tener una amistad, una relación con Dios, vivían bajo la ley. Todos digan ley. Dios da la ley a través de Moisés y su uso primordial para la ley era mostrar a los hombres y a las mujeres que ellos en su propia habilidad nunca iban a poder vivir una vida digna de Dios. Ese era el propósito central de la ley. Le mostraba al hombre que no podía ganarse su salvación. Específicamente, se nos dice, Primera de Juan 2:6, aquel que dice que habita en él debe andar como él anduvo. No es una sugerencia, ni siquiera una recomendación. Es un mandamiento. Así que ves, es un poco distinto en el Nuevo Testamento. La ley le fue dada al hombre para mostrarle que no podían vivir una forma de vida digna de Dios, pero en el Nuevo Testamento se espera que caminemos y vivamos dignos de Dios. Se espera que vivamos como Cristo vivió. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí está su respuesta, Juan 1, 16 y 17. Porque de su plenitud todos tomamos y gracia sobre gracia. Pues la ley vino por medio de Moisés, porque fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese versículo me alegra. Hay tanto en estas dos escrituras. Lo vamos a desmenuzar poco a poco, ¿ok? Fíjese en la primera lectura, de su plenitud. Todos tomamos. Ahora, escuchen estas palabras. No piensen que no lo estoy hablando de la Biblia que usted ha escuchado desde que era pequeñito. Yo quiero que escuchen esta palabra. Deseo que escuchen como si Dios mismo le estuviese hablando. Porque de su plenitud. ¿Escuchaste lo que te dije? De su plenitud todos tomamos. ¿Entiende lo que dice Juan? De la plenitud de Jesucristo. No estamos hablando de la plenitud de un gran líder, ni de la plenitud de un gran atleta, ni de la plenitud de un líder como John F. Kennedy. Estamos hablando de la llenura de Jesucristo mismo. Ahora, escuche. No el 80% de su plenitud, sino el 100%. Su plenitud, todo lo completo de Cristo no ha sido dado. Escuche la palabra de Pedro una vez más que le leí en la sesión pasada, pero ahora lo vamos a leer en contexto. Segunda de Pedro 1, 3 y 4, porque esta partecita se me olvidó mencionarla. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad no han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es esa parte que no fue dado por Dios? Su gracia. Así que dígalo. Dice, porque todo fue dado por Dios, siga leyendo, por medio de la cual nos ha dado grandísimas promesas para que por ellos llegase a participar de su naturaleza y se hiciera parte de nosotros su naturaleza. ¿Acabas de escuchar lo que leímos? Su naturaleza se hace partícipe en nosotros. Nos dio la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la semilla incorruptible. Y eso ha impartido a nosotros la plenitud de su naturaleza. Otra versión dice para que ustedes sean participantes de la naturaleza divina. Ahora déjeme definir la palabra naturaleza. La palabra naturaleza tiene que hablar de las cosas innatas o cualidades esenciales del carácter de una persona. La palabra naturaleza es la esencia innata o las cualidades del carácter de una persona. ¿Entiende lo que te digo?
John lo dice así, es una de mis escrituras favoritas en el Nuevo Testamento. John lo dice así, tal y como Él es, así somos nosotros en este mundo. Escuche esas palabras, tal y como Él es, así somos nosotros. Si Él hubiese dicho, así como Él es somos nosotros, nosotros hubiésemos dicho, bueno, un día cuando lleguemos al cielo vamos a ser como Él. Pero no dice así. Pero Él dice, tal y como Él es, ahora mismo, como Cristo es. Oh, yo tengo una visión hermosa de Él en este momento, ahora mismo. Así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido su plenitud. ¿Se está grabando esto en tu vida? Su naturaleza, su plenitud, tal y como Él es, así somos nosotros en este mundo. Porque un día, a veces decimos, cuando estemos en el cielo vamos a ser como Él. Pero la Biblia dice, amados, ahora somos los hijos de Dios. No en el futuro, sino ahora mismo. Nosotros ahora mismo tenemos sus características esenciales. ¿Por qué? Porque hemos nacido nuevos de la semilla incorruptible. ¿Ves? ¿Entiendes lo siguiente? Una semilla, yo estudié esto. Una semilla tiene todas las cualidades de la planta materna. Tiene una cobertura exterior, tiene los nutrientes, también tiene una planta infante dentro de ella y esa plantica pequeña tiene las mismas características que la planta madre. Y hemos nacido de nuevo de la semilla incorruptible de Dios. Dios ha puesto su plenitud en nosotros. Ok, así que usted tiene que entender. Mírelo de esta forma. Un caballo no le puede dar a luz a un gusano. Un león no va a dar a luz a una zorrilla. Dios no dio a nacer ningún gusano. Dios no dio a luz a gente que dice, pecadores salvados por su gracia. No hay diferencia entre yo y el mundo. Soy perdonado por gracia. Eso es una mentira que viene desde el infierno y esa mentira es de Satanás para mantener a la iglesia sin poder y sin vivir de forma extraordinaria. Y me cansé de esa mentira. Y no solamente eres perdonado. Sí, yo sé que has sido perdonado, no quiero hacer ligero del perdón, pero su carácter, su plenitud, su naturaleza ha sido impartido en tu interior. La cosa mejora. Porque Pablo dice lo siguiente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La mamá león no puede vivir su vida a través de sus cachorritos. Dios no solamente pone su naturaleza en ti. Pablo dice, no soy yo que vivo, sino Cristo viviendo en mí. El ungido de Dios viviendo en mi interior. ¿Entiendes esto? ¡Wow! Sigamos examinando lo que escribe Juan. Y de su plenitud tomamos todos. Gracia más gracia. Y hay muchas cosas que la gente se pierde hoy por enseñanza incompleta. Juan conecta el recibir la plenitud de Dios, de su naturaleza, con su gracia. Uno es tan real como el otro. Hemos sido perdonados, eso es algo tan real para nosotros. Pero de la misma forma debe ser igual de real el tener la naturaleza de Dios en mí. Aquí dice Juan, gracia sobre gracia. Yo llamé a un amigo mío en Atenas. En realidad le mandé un email, pero también hemos hablado por teléfono. Él no solamente habla griego como su idioma, sino también que ha estudiado el griego antiguo y él es ministro. Y él me dijo, John, la palabra gracia significa la abundancia de gracia. Déjame decirte algo, es la abundancia de la gracia que Dios ha puesto de su característica en nosotros. ¿Entiendes lo que te digo? ¡Wow! Eso es increíble. Note que Juan escribe gracia sobre gracia y literalmente significa la abundancia de la gracia. Ahora miremos lo que él sigue diciendo. Y de su plenitud todos hemos tomado gracia sobre gracia, continúe, porque la ley vino a través de Moisés, pero gracia y verdad a través de Jesucristo. Escuche las palabras. De su plenitud todos hemos tomado gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y verdad vino a través de Jesucristo. Hablemos un poco sobre eso. En Mateo capítulo 5, Jesucristo hace varias comparaciones. Y a través del capítulo, Jesucristo hace algunas de esas comparaciones. Vamos a leerla. ¿Has escuchado que se le ha dicho de antemano? Pero yo te digo a ti.
Versículo 27. Oíste que se te fue dicho, pero yo te digo. Dice, también se te ha dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Pero yo os digo. Has escuchado que se te dijo, pero yo te digo. Has escuchado que se te dijo, pero yo te digo. Son 6 comparaciones que Jesús hace aquí en Mateo capítulo 5. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Él está comparando la vida bajo la ley y cómo vivir bajo la gracia. Cuando él dice, oíste que te fue dicho, está hablando acerca de la ley porque la ley fue dada bajo Moisés, ¿correcto? Pero luego él dice, yo os digo, él te va a decir la forma de vivir en la gracia porque la verdad va junto con la gracia. ¿Está conmigo? Así que vamos a ver la primera comparación. En la primera comparación Jesús dice, oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matara será culpable de juicio. Para considerarte como un criminal bajo la ley, tú tenías que físicamente tomar un cuchillo y matar a alguien. Pero luego Jesucristo dice, pero yo os digo. Así es que va a ser, bajo la gracia, porque esta es la verdad. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio y se quedará expuesto a los fuegos del infierno. La palabra necio o racá, como dicen algunas versiones, significa tonto, cabeza vacía. En aquel entonces, en los tiempos de Jesucristo, cuando decían a alguien racá o necio, era como que le miraras a una persona y le diga yo te odio y realmente sentir ese odio. ¿Entiendes? Bajo la ley, tú tenías que físicamente matar a alguien, quitarle la vida a alguien, pero Jesucristo dice, bajo la gracia, para ser considerado un criminal solo tienes que tener prejuicio, o rehusar perdonar a alguien, o realmente tenerle odio. Gracias a Dios que Él dice ser criminal. Y esa es la verdad. ¿Entiendes lo que te digo? John lo confirma diciendo, si tú tienes odio en contra de un hermano, tú eres un criminal. No piensas que la vida de Dios está en ti, dice Juan. ¿Cómo puede un criminal, un asesino, tener vida eterna viviendo dentro de él? ¿Estás conmigo? Estamos hablando de alguien que rehúsa, es decir, no estamos hablando de alguien que comete un pecado de mitad, sino alguien que es criminal. Alguien que vive con odio la vida criminal. No estoy hablando de una persona que haya cometido pecado. Tal vez 2 o 3 veces, y hablamos acerca de eso. Estamos hablando acerca de un asesino. Alguien que odia y tiene prejuicios y se rehúsa a abandonarlos. Segunda comparación. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el Antiguo Testamento, tú tenías que acostarte con alguien que no sea tu esposa. Bajo el Nuevo Pacto, todo lo que tienes que hacer es desearlo. En el Antiguo Testamento había que hacerlo. Dios decía, eres un adúltero. En el Nuevo Testamento, esa es la verdad. Todo lo que tienes que tener es el deseo de hacerlo. Ya cometiste adulterio en tu corazón. Wow, están callados todos ustedes. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Tercera comparación. También fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ahora, lo que él está diciendo aquí, yo lo voy a ver en otra comparación, el libro de Mateo, porque él lo detalla más en otro versículo. Para su respuesta en este lugar. Vayamos a Mateo 19, comenzar el versículo 3 o 4. Entonces vino a los fariseos diciendo, ¿es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Escucha la respuesta de Cristo. ¿No habéis leído que aquel que lo hizo en el principio, varón y hembra, lo hizo y por esta razón? Pero el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los líderes entonces dicen, entonces, ¿por qué Moisés, bajo la ley, nos dejó? ¿Por qué nos mandó Moisés a darle carta de divorcio para repudiarlas? Escuche la respuesta de Jesucristo. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas desde el principio no fue así. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo que no fuera por fornicación y se casa con otra adultera y se casa también la repudiada. Pero note su palabra que dice más desde el principio no fue así. En el principio Dios dijo la verdad, diga usted verdad. Lo que sucedió fue que como la gente vivía bajo la ley, no tenían la naturaleza de Dios en su interior, estaban limitados por la ley. No podían vivir en la verdad. La verdad es que Dios no deseaba de hacerlo en aquel entonces. ¿Cuántos de ustedes saben que la verdad no cambia? La verdad es igual ayer, hoy y siempre.
¿Por qué? Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él es la palabra viviente de Dios. Y la verdad nunca cambia, pero no podían vivirlo bajo la ley porque no tenían la naturaleza de Dios. Y es por eso que la verdad siempre va acompañada de gracia. ¿Le gustaría recibir mensajes dinámicos por John y Lisa Bevere? Si usted habla otro lenguaje aparte del español, diríjase a la página web cloudlibrary.org. Seleccione su lenguaje. Ahora seleccione el recurso de la extensa biblioteca. Libros electrónicos, videos, mensajes de audio y plan de estudio. Haga clic para descargar o escuchar, todo totalmente gratis. Para más información, vaya a cloudlibrary.org. El Señor comenzó a ministrarme, a decirme, escucha bien, las palabras son semillas, todos digan semillas. ¿Cuántos de ustedes saben que si tú plantas un manzano no va a salir un árbol de mango? ¿Verdad? Yo sé que no es algo profundo, pero si uno no pone maíz no va a salir algodón. La semilla que se planta es la cosecha que vas a tener. ¿Correcto? Pedro dice que nosotros somos participantes de su divina naturaleza a través de sus grandes promesas en la palabra de Dios. Es semilla. Así que si yo predico que gente nacida de nuevo no son distintos a otros pecadores, solo somos perdonados. Vamos a tener una iglesia que vive una vida derrotada y no va a vivir de forma extraordinaria. Pero cuando predicamos que de su plenitud todos tenemos, que tal y como Él es, así somos nosotros en el mundo, ahora podemos participar de la naturaleza divina y tenemos una iglesia triunfante, así como estuvo en el libro de los Hechos, viviendo una vida extraordinaria. El poder de la gracia es transferido a través de la palabra y lo voy a probar en las próximas sesiones, se lo voy a comprobar. Lo voy a decir una vez más. El poder de la gracia es transferido a través de las palabras. Las palabras que salen del púlpito, libros y CDs, esencialmente hemos removido el poder, el efecto de la semilla incorruptible de la palabra de Dios en la vida de la gente. Ahora tú tienes que decir, ok, John, te has ido muy lejos. ¿Tú me estás diciendo que yo le puedo quitar el poder a la palabra de Dios a través de mis propias palabras? ¿O la obra de Dios en la vida de una persona ser eliminada por mis palabras? Escuche lo que dice Jesucristo. Jesús le dijo a los predicadores, a los líderes de su día, ustedes están negando, haciendo vacío y quitando el efecto, la autoridad de la palabra de Dios. A través de tus tradiciones que ustedes se pasan del uno al otro y tipos de estos continúan haciendo. Ahora yo quiero que ustedes piensen acerca de eso. La autoridad de la palabra de Dios, la cual Jesucristo está hablando aquí, representa el poder cambiante de Dios en una persona. Ese poder puede ser negado. Es tan increíble cuando lo pensamos. Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasará, pero no una tilde de mi palabra pasará. Las estrellas que los navegantes han usado por miles y miles de años. Nuestro administrador en la oficina de Australia, que es un navegante, él nos contaba que cuando él viajaba con su esposa a través del mar, él decía, es tan increíble cuando pasamos el hemisferio. Cuando habían pasado el hemisferio sur, dice, es tan increíble cuando tú pasas, tú puedes ver la Cruz del Sur, que es una constelación, y él había sido criado viendo esas estrellas. Aquí están los marinos navegando por miles de años, fijándose en las estrellas. Esas estrellas literalmente pueden desaparecer fácilmente antes de que una tilde, coma o punto de la palabra de Dios falle. Y es por eso que la Biblia dice que Él sostiene o sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Escuchaste lo que está diciendo eso, la palabra de su poder. Note que no dice que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Si Él dice el poder de su palabra, significa que su palabra es poderosa. Pero cuando Él dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, es porque su poder o su palabra tiene poder. Por eso la palabra dice que ha levantado su palabra por encima de su nombre, porque todas las cosas se sustentan o son contenidas en ese poder. ¿Estás conmigo? Esto es increíble. Así tan poderosa que es su palabra,
Solamente hay una cosa que le quita el poder a su palabra, y eso es enseñanza que eliminan el poder de Dios en el corazón del ser humano. Esas enseñanzas eliminan la autoridad y el poder de la palabra de Dios. El universo no puede deshacerse de ella, porque Dios la sostiene. Pero dar enseñanzas incorrectas de la verdad, frases, enseñanzas, que no van de acuerdo a las Escrituras. Bueno, vamos a hablar de eso. Le hemos quitado el poder a la autoridad de su palabra. Es decir, nosotros hemos eliminado el poder de la palabra de Dios. Nosotros los predicadores en este país hemos eliminado eso. Eso me dijo Dios en ese hotel. Hemos impedido que la gente madure. Si tú eres como muchos que se sienten desconsolado y desanimado en su caminar con Dios, hay un buen chance que se te dijo de forma correcta que Dios te ha perdonado por gracia, pero que tú tienes una semilla corruptible y un hecho que tú tienes que vivir, que tú eres un pecador perdonado. Entonces la autoridad de la palabra de Dios fue negada en tu vida. Si así te sientes, te tengo buenas noticias, porque eso está a punto de cambiar en tu vida. Con este conocimiento de la gracia, combinado con la verdad en vez de con la ley, podemos entender la palabra de Pablo. Escuche bien. Romanos 6:14. Estaba ayunando el verano pasado y Dios me siguió hablando de una escritura, y esa es la escritura que me ayudó a escribir este libro. Y Dios me estuvo hablando en esa escritura vez tras vez y me tomó un tiempo entenderla hasta que Dios me la explicó. Escuche lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estás bajo la maldición, ahora tienes el poder. El pecado no es dueño tuyo. Pero si te digo que tú eres un pecador, que has sido perdonado, el pecado tendrá dominio sobre ti porque he negado el poder de Dios sobre tu vida, su palabra. Pero Pablo escribe, el pecado no se enseñoreará sobre ti. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley. Estás viviendo en verdad, estás viviendo en gracia. ¡Wow! Amén. La Biblia en inglés mensaje lo dice de esta forma. El pecado no te puede decir a ti cómo vivir. ¿Por qué no tiene el pecado dominio sobre nosotros? ¿Por qué no nos puedes decir el pecado cómo vivir? Porque tenemos la naturaleza de Jesucristo. Pablo continúa diciendo que la naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo para que el pecado no tuviese poder. Porque no somos esclavos del pecado, pues hemos muerto con Cristo. Fuimos liberados del poder del pecado porque tomamos su naturaleza y nacimos de nuevo. Así que piénsalo de esta forma. La verdad de la palabra de Dios declara que el chisme, adulterio, fornicación, cualquier otro pecado o impureza ya no te domina. Prejuicio, falta de perdón, o envidia, o maldad, o disgusto, nada de eso controla tu vida. Robo, adicciones de alcohol o droga, nada de eso ya controla tu vida. Desobediencia a la autoridad, insubordinación, perdió su dominio sobre tu vida y la lista continúa. Eres libre de tu pecado porque ahora estás viviendo bajo el poder de la gracia. Dios no te liberó del pecado para que tú continúes viviendo en pecado y pidiendo perdón y sin recoger las consecuencias del pecado. Un verdadero creyente, su deseo no es pecar. Una vez más, un verdadero creyente, su deseo no es pecar. Escuche lo que dice Juan. Mis hijitos, les escribo esto para que no pequen. Note que él dice para que ustedes no pequen. Pero si pecan, note que él dice no cuando pequen. Sí. Es decir, es fuera de su carácter para un cristiano estar en pecado. Por eso Cristo dice, sé perfecto. Pero si pecamos, ¿cuántos de ustedes saben que necesitamos eso? ¿Ok? Pero déjame decirte que esa no es mi meta, porque mi meta es vivir y no pecar. Porque no quiero quebrar el corazón de mi Padre y Él me ha dado el poder. ¿Y para qué quiero negar el poder que Él me ha dado? Toda la gloria va a Él, no a mí. Yo sé que Juan dice que si no tengo pecado, miento. Eso sí tú lo dices en tu propia habilidad. Pero cuando tú entiendes que tal y como Él es, así somos nosotros, tú puedes decir, mi meta es no pecar. Esa debe ser tu meta. ¿Qué va a suceder cuando comencemos a vivir de esta forma? Vayamos más allá del pecado, olvídate de eso. Vamos a vivir una vida extraordinaria. Eso es lo que me emociona a mí.
¿Estás conmigo? Para que no peques, sino sí pecas. Hay alguien que ruega por ti delante del Padre y su nombre es Jesucristo, el cual agrada a Dios completamente. Así que Dios preparó esto de forma tan hermosa. Te dio el poder para que no vivas en pecado. Pero si cometes el pecado, Él tiene una forma perfecta para una vez más unirte para que Satanás no diga, tengo eso en contra de esta persona y Dios dice, oh no, ese es mi hijo, esa es mi hija. Quiero terminar con esto. Quiero darte unas cuantas definiciones. Así que escribe, gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Voy a decir una vez más, gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Misericordia se manifiesta cuando no recibimos justicia por pecado. La gracia, del otro modo, es la que da poder. Un buen ejemplo de eso es la mujer que fue atrapada en el mismo acto del adulterio. Y dijeron, Moisés dijo que debe ser apedreada. ¿Qué dices tú, Jesucristo? Jesucristo dijo, aquel hombre que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y él dice que desde el más viejo hasta el más joven se fueron uno a uno y quedó Jesucristo. Además, Jesucristo pudo haber tirado la piedra, pero no lo hizo. La misericordia dice, mujer, no te condeno. Pero luego habló la gracia y dice, ve y no peques más. Misericordia, no le dieron lo que mereció. Gracia, ella recibió poder. En muchas mentes de cristianos han juntado esas dos palabras. Y tal vez tú dices, ¿y qué, John? ¿Qué tiene que ver? Ya me deciste, tú pierdes el poder de cada uno al unirlo el uno con el otro. ¿Quieres jugar básquetbol con las reglas del fútbol? Le va a quitar la belleza de la individualidad del juego del básquetbol, ¿correcto? Cuando tú juegas a la gracia con las reglas de la misericordia, vas a fallar mucho. ¿Estás conmigo? Y es por eso que se identifica en muchas de las epístolas donde dice gracia, paz y misericordia que vienen del Padre. Tú lo has visto, porque misericordia es no recibir lo que merecemos, pero gracia es recibir lo que no merecemos. No podemos perder la identidad de cada uno para que la verdad de cada uno no se pierda. Mira cómo diferenciamos ambos. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia en tiempo de necesidad. La gracia nos da el poder, la misericordia cubre nuestros errores. Cuán completa es nuestra salvación que Dios nos ha dado. No puedo esperar hasta la sesión número 5.